¿Cómo era? A la no era más o menos bien. Vivíamos muy sosegadamente. ¿Cómo eran las casas? ¿Cómo eran? Las casas eran mucha parte de paja, más de paja que de teja. En esa época era muy bueno. Era muy bueno porque no había violencia, no había, a pesar de que ya teníamos el país envenenado, como se dice, no había por aquí nada todavía. Era muy tranquilo. Podía uno andar tranquilamente por cualquier trocha de estas, a cualquier hora de la noche. A mí me tocó, todavía no habían abierto la carretera de entrada de Eduardo Santos, que ahí era la de entrada para la granja, hasta comunicarla con allá al Guamo. Era muy sana, muy buena, se vivía en mucha unión, era muy buena. Y en mucha paz, sobre todo mucha tranquilidad. Las casas sí eran, pues los que tenían más modito eran de teja y de tapia, pero la mayor parte eran casas de bareque que llamamos, o sea, de barro y de techos de paja. Este barrio era de paja, las casitas de paja, de tablas, cañas y así. Y así ya cada uno fue construyendo su casita con cañas, con palos, con todo. Los colchones no dormíamos en colchones, sino en esteras y esterillas, porque las niguas, rascando uno toda la noche, rompían los colchones. Pues se vivía muy bueno porque todos eran muy amigables, los muchachos muy respetuosos, podíamos salir con ellos y nunca nos faltaban al respeto. Nosotros salíamos mucho con Rodrigo Álvarez, que nos llevaba para varias iglesias en la Semana Santa, y nos íbamos con muchos muchachos de por aquí, hacíamos barra y nos íbamos a visitar monumentos. Las casas las mejores eran, las casas mejores de por aquí eran la de Efraín Álvarez, la de Desiderio y la de Tomás María Álvarez, porque las otras nunca las pintaban, ni la de Dodelio, nada de esas no las pintaban, y las casas que tenían luz, nada más eran la de Olga, la de Efraín Álvarez, y la de Joaquín Álvarez, allí el burro, la de Joaquín Álvarez, la de Agustino Pavón. Esas eran pues de las más viejas, las casas que tenían energía. Ya después, este señor Mingo Pulgarín, pero ya eso fue pues al más tiempo, pero las primeras fueron esas. Esa loma era muy buena. En ese tiempo la gente no se preocupaba sino por trabajar, por llevar el sustento a la casa. Los más parranderitos se tomaban sus traguitos, pero el trabajo, los muchachos respetaban, eran educados, no se veían esas barras por ahí haciendo daños en la calle. No, la gente respetaba mucho en ese tiempo. Las casas eran de teja, los que más modito de teja o de paja. Habían casitas de paja, unas enteras, y esa salita y la cocina. Otras eran la cocinita acá en un lado y la salita y las piececitas de dormir en otra, con el fin de que si había un incendio no se quemara sino la cocinita, porque en ese tiempo cocinaban con leña. Por ejemplo, allá habían unas viejitas que se llamaban Soledad, Trinidad, que eran las mamás de Joaquín Álvarez, que llamaban burro. Ellas tenían dos casitas. Mi papá tenía la casita de teja, ya nacimos nosotros. Pero aquí donde estoy viviendo había una casita también que era de mi papá, de pajita. Y esa sí era entera, la cocinita toda,
y él se la prestaba a la gente para que viviera en ella. Ahí los iban y le pedían el favor, entonces él mandaba a la gente que viniera y viviera acá. ¿Cómo era la vida antes en la loma? Muy buena. Parandistas, pero a lo loco. Y buena hasta que ya salimos por donde, cualquier parte que saliéramos. Y no había, que digamos, si ustedes la dejaron por ahí borracho, tiraron una zanja, ahí permanecía con su relojito, con su, no falta el reloj. Éramos muy pinchados en esa época. Todos con sus relojitos y sus zapaticos, no como ahora. Que ahora hasta de la cama lo roban. No, en esa época no había ladrones, ¿para qué vamos a ver? Es que en esa época no existía ni marihuana, ni nada de esas cosas. Aguardiente o tapetusa que se sacaban por ahí en las casas.